Buenas noches, estimados asociados y público en general. Les damos la cordial bienvenida a nuestro acostumbrado y tradicional Jueves Minero, luego de una semana de ardua labor en el Perumín. Otra vez estamos retomando nuestros Jueves Mineros. Saludamos esta noche a nuestro expositor, el doctor Frank Twedl, gerente de Desarrollo Corporativo de Mitsui del Perú S.A., quien presentará el tema Perspectivas para el precio de los metales. Hacemos de conocimiento de todos que nuestros Jueves Mineros se pueden ser vistos online ingresando a la página web del Instituto de Ingeniería de Minas de Perú. A continuación presentamos el video de protocolo de seguridad, recordándoles poner en señal de vibrador o bajar el volumen de sus celulares para no interrumpir la conferencia. Adelante con el video. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comprometido con su seguridad, le da a conocer recomendaciones que deberá tomar en cuenta durante su permanencia en nuestra institución. En el primer piso contamos con capacidad para 194 personas y con 4 extintores estratégicamente ubicados y señalizados. Asimismo, tenemos un mezanine con capacidad para 36 personas, en donde se encuentran 2 extintores debidamente identificados. En el caso que se produzca un incendio y sepa usar el extintor, úselo. Caso contrario, avise de la emergencia. En los 2 niveles, las filas de butacas están identificadas de manera tal que cada una de ellas cuenta con su respectiva puerta de salida. Son 4 en el primer nivel, debidamente señalizadas. La salida de emergencia para las personas que se encuentran en el estrado, en la mesa de honor y expositor de turno, es a través de la puerta número 1, ubicada a su izquierda. Esta puerta se encuentra debidamente identificada y señalizada. Excepcionalmente, las personas sentadas en las butacas laterales saldrán por la puerta ubicada detrás de ellas. Considere que las rutas de evacuación están señalizadas con las flechas respectivas a estándares internacionales, las cuales indican el sentido y dirección de cada butaca hacia la puerta de salida más cercana, la cual los llevará hacia nuestro punto de reunión, donde esperaremos la evacuación total. Recuerde que en el caso de suceder una eventualidad, debe mantener la calma y seguir las instrucciones del personal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el cual se encuentra capacitado en manejo de extintores, primeros auxilios y evacuación, lo que permitirá tomar el control sobre la situación. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú agradece su atención. Ahora vamos a presentar a nuestro expositor. El doctor Frank Twedl es un estratega de negocios en el área de recursos naturales. Actualmente analiza y recomienda inversiones en proyectos mineros en las Américas para Japón, para la japonesa de Mitsui Corporation. Es socio fundador de la muy joven y exitosa compañía Río Alto Mining, miembro del directorio de compañía minera Bear Creek Corporation, empresa que viene desarrollando el proyecto de plata Corani, y también miembro del directorio de la compañía Tecnofil, empresa líder en el país, ¿no?, por el valor agregado que genera al trabajar el cobre. El doctor Twedl tiene una larga carrera de trabajo en la industria minera, empezando primero en 1980 como trader de metales en la ciudad de Nueva York, hasta 1994, en donde decide aceptar la invitación del ingeniero Charles Preble para formar parte del equipo y dirigir la comercial de Southern Peru Copper Corporation. Antes de incorporarse a Mitsui Corporation, el doctor Twedl dirigió los negocios en el banco sudafricano Standard Bank y realizó trabajos en el Perú entre los años 2000 y 2004. Su ininterrumpida participación por más de 30 años en la industria, además de su constante lectura, estudios y análisis de las condiciones afectando la oferta y la demanda por los metales, le permite compartir con audiencias sus puntos de vista con respecto a los riesgos y oportunidades inherentes en el mercado de metales básicos y preciosos. Invitamos al doctor Twedl a pasar al podio para iniciar su presentación. Recibamos con un voto de aplausos al ingeniero Twedl. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradezco al Instituto de, una vez más, invitarme a darles un panorama de lo que estamos observando en los mercados de los metales, tanto los preciosos como los básicos, y hablar un poco de economía, un poco de política, los preciosos, los metales básicos y los riesgos y las oportunidades que vemos en
para las empresas mineras. Este primer gráfico grafica el índice de materias primas que se cotiza en la bolsa de Chicago. Comprende metales, granos, es todo, ¿no? Todos los commodities. Y esta es partimos desde el año 2007 hasta ahora el 2013. Y vemos cómo ha ido variando los precios de la materia prima. La mejor época o la mejor situación económica que hemos vivido fue hasta el año 2007, porque entrado el 2008 tuvimos la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que resultó en la quiebra o salvataje de varios bancos de inversión y, bueno, la quiebra de Lehman Brothers, y así es como tuvimos esta fuerte caída que no solamente afectó el precio de las acciones, sino también el precio de los commodities, ¿no? Y es ahí cuando a inicios del 2009 se arregla un plan de salvataje, un aumento de la liquidez en el sistema bancario, la intervención de los bancos centrales y los llamados quantitative easing, que son compras de los bonos de la deuda americana por parte del Banco Central y también la compra de títulos hipotecarios. Y hay el quantitative easing 1, el quantitative easing 2, ¿no? Quantitative easing le llamamos en castellano flexibilización cuántica, una palabra un poco extraña, pero eso es lo que es añadir liquidez al sistema de una forma muy agresiva. Bueno, y tuvo su resultado, hubo la mejora, pero ¿qué pasó aquí? Nos enteramos que en Grecia y algunos países del Mediterráneo, pues las cuentas no cuadraban, debían muchísimo más de su Producto Bruto Interno, estaban con unas deudas muy por encima de lo que podían pagar. En estos países, en Europa, la gente estila retirarse a una corta edad, ¿no? Entonces la carga para los gobiernos es demasiado grande. Bueno, crisis en Europa, y también vimos que China, después de crecer bastante, empezó a crecer a un nivel más, digamos, no tanto como 10%, sino más cercano a un 7,5, 8%, que es lo que se está viendo hoy día. Hubo otra operación de añadir liquidez al sistema con la operación Twist, que es la venta de bonos de corto plazo y la compra de bonos de largo plazo para bajar las tasas de interés a largo plazo, que todavía se mantenían un poco altas, y lo que afectaba al negocio de la construcción. Y durante el 2013 hemos visto que la tendencia de los precios ha sido muy estable, ¿no? Muy estable, producto de que la actividad económica también no llama nada la atención. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí hay una división de opiniones entre economistas. Yo no soy economista, yo soy administrador de empresas, he trabajado en la parte comercial de la minería. En los últimos años me he dedicado a aprender un poco de geología, ingeniería de minas y todo, pero siempre me gusta leer sobre economía. Y estamos entrando sin lugar a dudas a una dimensión desconocida, diría yo,
por el aumento, la expansión monetaria que estamos viendo es realmente cosa de locos. De verdad que los gobiernos de los países desarrollados están siendo muy incautos al aumentar tanto la masa monetaria. Yo creo que se está creando la tormenta perfecta para una nueva crisis. No sabemos cuándo, pero esta situación es insostenible. Pero muchos de ustedes se preguntarán, oye, si ha habido tanto aumento en la masa monetaria, tanta liquidez, intereses bajos, crédito fácil, ¿por qué es que no hay inflación? Y esa es una pregunta que yo también me hacía, especialmente porque el precio del oro y la plata llegaron el oro llegó a 1900, la plata llegó casi a $50 en el 2011 y todo hacía pensar de que se venía un proceso de inflación. Pero yo les voy a explicar, y he tenido que estudiar por qué es que no ha habido inflación. Y voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Las masivas compras del Banco Central de Estados Unidos no ha resultado en un proceso inflacionario. Esto se debe a que ha habido un cambio en las reglas que fueron impuestas en el 2008. Entre el 2008 y el 2013, la FED ha comprado 2 trillones en bonos del Tesoro y títulos de activos hipotecarios. Esto es la flexibilización cuantitativa, el quantitative easing. Esto no es más que imprimir dinero, ¿ok? Es a través de estos maquinazos que la Fed, la Federal Reserve, el Banco Central, crea reservas para los bancos comerciales. Ahora bien, hay una regla que los bancos comerciales no pueden prestar todo lo que tienen en depósito. Tienen que guardar cierta reserva que no la pueden prestar, ¿correcto? Pero si tienen un exceso de reservas, anterior al 2008, los bancos forzosamente tenían que prestarlo, porque si no, pues no estarían actuando bien, no estarían haciendo su negocio. A partir del 2008, la Fed les dice a los bancos, no te preocupes, si tú no tienes a quién prestarle, yo te voy a pagar intereses. Entonces, vemos que antes del 2008 los bancos debían prestar el exceso de reservas al público. Antes del 2008, pues los bancos prestaban y el circulante subía. Y ese aumento de la masa monetaria, si no viene acompañado de un crecimiento en la productividad del país, se genera inflación. O sea, la masa monetaria tiene que ir a la par con la productividad del país. Si no, tienes una situación donde hay demasiado dinero circulando, persiguiendo un número limitado de bienes y servicios, ¿correcto? Y ahí es cuando empieza la puja y los precios suben y empieza el proceso inflacionario. La flexibilización cuántica ha contribuido a que los depósitos en los bancos comerciales con la Fed, o sea, este es dinero que los bancos comerciales han recibido y se lo han vuelto a prestar al Banco Central, no lo están prestando al público, ¿ok? Eso es 1.8 trillones de dólares hoy día. En el 2008 era tan solo 2.000 millones. ¿Ok? Entonces, han habido toda esta emisión de billete, pero no ha salido al mercado.
se mantiene bien cuidadito. Entonces no ha habido inflación. Pero eso no quiere decir que la inflación no va a venir. ¿Por qué? Porque en el momento que realmente empiece la demanda por parte de los consumidores, la construcción se reactive, empiece el público, las empresas a demandar crédito, los bancos van a decir, bueno, ya no quiero tener mi dinero con el Banco Central, o lo voy a sacar, lo voy a prestar. ¿Y qué va a pasar entonces? La inflación va a empezar a subir y seguramente el Banco Central de Estados Unidos va a demorarse en subir las tasas, cuidando que el empleo no mejora todavía en Estados Unidos. Ellos, especialmente con un gobierno demócrata, yo creo que se van a preocupar más por el empleo que por la inflación. Ellos aguantarán un poco de inflación y entonces ahí es cuando se va a desencadenar, creemos, un proceso en una subida de precios en términos de dólares. Y esto no solo va a ocurrir en Estados Unidos, esto va a ocurrir en Europa y posiblemente hasta en Japón, porque en Japón también están tomando las mismas medidas. No se sabe cuándo, pero esto va a acabar en una corrida del dólar. Bueno, en realidad es la mejor forma como un país puede rápidamente salir de su deuda. Devalúa nomás, pues. Ya lo hemos visto aquí en nuestro país, en los años 80. Se sinceran la cuenta quitándole ceros a los billetes, ¿no? Y no existe una fórmula mágica, o sea, por eso creo que la única salida es la de evaluar. Los hallazgos de gas natural que realmente son muy impresionantes y que van a resultar en que Estados Unidos sea independiente en el sector de hidrocarburos, es decir, Estados Unidos probablemente no vaya a tener que importar mayores cantidades de crudo por las grandes reservas de gas natural. Ahora hay alguna gente que dice que el gas está este es el shale gas, ¿no? Que no es muy fácil de explotar, pero bueno, las cantidades parece que son realmente impresionantes. Pero bueno, como les decía, vamos a acabar devaluándolo a este señor. Y aquí vemos la tendencia del oro hacia arriba desde el año 2002, ¿no? Después del septiembre 11, el fatídico septiembre 11 del 2001, el oro empieza a subir y hasta llegando a su pico alrededor de 1900 no sé por qué sale ese zumbido, pero bueno. Después tenemos este periodo que yo diría que es un periodo de corrección, porque como acabamos de ver, no ha cambiado nada. Estados Unidos no ha implementado una disciplina fiscal, no ha recortado gastos, no ha elevado los impuestos al 1% de la gente que gana más, pero la situación sigue muy frágil y el oro siempre ha servido como uno de los mejores sitios donde guardar la riqueza, ¿no? Entonces pensamos de que el oro puede revertir su tendencia actual. Y de hecho que desde junio el oro viene recuperándose un poquito. Y ahora,
¿Y qué cosa también es una burbuja que veo que se está formando? Es las acciones en la bolsa americana comparadas con el precio del oro. El precio del oro, como sabemos, viene bajando. El precio del oro está en las líneas naranjas, ¿ya? En la línea naranja, y el precio del Standard & Poor's Index está en la línea verde. Y las acciones empiezan porque la gente se da cuenta, oye, no hay inflación, las tasas de intereses están baratas, los gastos para las empresas, los gastos financieros son nada, porque la verdad que con tasas cerca de cero el costo del dinero es muy barato. Entonces hay una buena situación para generar riqueza, crear negocios, crear fuentes de trabajo. Entonces viene la línea verde, vemos que va en ascenso, ¿no? Y el oro, como no hay inflación, ¿no?, la gente le pierde la fe, empieza a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasará más adelante? No lo sabemos, no sabemos cuándo, pero esto yo creo que es una burbuja también, porque si vemos los múltiplos que tienen las acciones, están muy sobrevaluadas. Más bien en nuestro país las acciones mineras están con unos valores que yo diría que no corresponden a lo que realmente representan, ¿no? Por ejemplo, Compañía Minera Buenaventura valía pues $45, hoy día creo que está a $10, muy por debajo de su valor fundamental. Aquí les voy a mostrar, y discúlpenme por ser tan insistente con el tema, pero quiero que vean y se convenzan de esto, que no les cuenten cuentos. Aquí tenemos el precio del oro a lo largo desde el 2002, el mismo gráfico que vimos anteriormente, pero en las barras tenemos la deuda, el límite de deuda del que puede asumir el Tesoro americano, y eso va subiendo cada año. Ahora mismo hay un debate en el Congreso americano para ver si suben el techo de aquí para acá, ¿ya? Y si no lo suben, el gobierno entra en default y empiezan a cerrar oficinas del gobierno americano y qué sé yo. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Voy a borrar esto un ratito. Aquí hay una divergencia donde vemos que la deuda sube pero el oro baja. Entonces aquí hay algo raro, ¿no? O sea, por eso yo creo que esto que ha hecho el oro desde el 2011 al 2013 es una corrección. Y el oro es muy importante para la economía peruana. Si ustedes hacen, no lo he hecho esta vez, pero si ustedes correlacionan el índice de la bolsa, el índice de valores de la bolsa de Lima con el precio del oro, va de la mano, uno con el otro. Y para llamarles más la atención todavía a esto de la deuda americana, el bache fiscal, el fiscal, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? El fiscal gap, el bache fiscal. En el año 2011, si bien la deuda era 14 trillones, que es la deuda que se financia con bonos del Tesoro y de varios plazos, si bien esa es la deuda que se reconoce, la deuda a futuro, si todas las cosas van como están yendo ahora, traída a valor presente,
En el 2011 se calcula como 211 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque los recibos de impuestos no van a cubrir el gasto del gobierno. La seguridad social, Medicare, Medicaid, los programas de asistencia de salud, todo eso cuesta. Y si se hace una proyección a 30 años y se trae esos déficits a valor presente, tenemos 211 trillones. Eso en realidad es la deuda que debe de preocupar, no tanto esto. Esto es manejable. Esto, para que eso se arregle, tienen que haber drásticos cortes en el gasto militar, en el tamaño del gobierno de Estados Unidos. Y esto lo están viviendo también no solamente Estados Unidos, sino otros países desarrollados, que han vivido, a nosotros nos acusaban los países latinoamericanos de gastar mucho, pero esto es en los años 70, 80 que no tuvimos la disciplina y pagamos con el shock en 1990, bueno, a ellos también les va a ocurrir lo mismo. En el mercado del oro hay lo que se llama el ETF, que son recibos de oro que representan físico, y estos papeles se transan. Desde el 2003 o 2004 que empezaron estos instrumentos a transarse, han sido una fuente de inversión para muchos. Sin embargo, en el 2013 hemos visto liquidaciones importantes en este rubro. ¿Por qué? Por gente cansada de haber invertido en oro y que quieren sacar el dinero de ahí y ponerlo en la bolsa, ¿no? Porque veían que la bolsa caminaba mejor. Y hablando del oro, en lo que es representa la demanda, aquí he puesto una tabla que va desde el 2003 hasta el 2012. ¿Cuánto representa joyería? ¿Cuánto representa físico, que son barras y monedas acuñadas? El ETF, que es lo que mencioné hace un ratito. Tecnología, que son aplicaciones muy de alta tecnología en lo que es producción de hardware, más o menos, más que nada, y los bancos centrales, ¿no? Esa es la demanda del oro. Y la demanda del oro en su mejor año llegó a 4.582 toneladas. Este año 2013, en los ETFs vamos a tener que se han liquidado, no se han sumado, sino se han liquidado 700 toneladas. Pero hay una cosa que mucha gente no sabe. La demanda física que hemos visto este año ha sido realmente impresionante. No se ha mostrado tanto en el precio del oro, pero yo les puedo asegurar que este número va a ser por lo menos 2.000 toneladas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí la diferencia entre sumar 279 y restar 700, el cambio es 979, ¿correcto? Y acá es una suma de algo como 750. Entonces, sí, hay más venta que compra, pero a lo mejor esto va a seguir y esto va a acabar. Entonces, el oro va a tender a rebotar. ¿Estamos claros en eso? Yo creo que es bastante claro. Y bueno, y para ser más claros aún, les puedo mostrar las compras de oro físico de China. Esta raya representa el 2013, ¿ya? Y las otras son del 2008 al 2012. ¿Ya? 2013
ampliamente ha superado las compras, récord de récords. ¿Y por qué? Porque el precio bajó. Los chinos no son locos, ¿no? Están viendo que la situación de Estados Unidos es realmente preocupante, y de las otras compañías, de los otros países desarrollados también. Y están invirtiendo un poco de su dinero en el oro. Ahora, la plata es el oro de los pobres. El mercado es 8 veces más pequeño que el del oro. Y por ser así, sus movimientos son más exagerados. Cuando hay una mejoría en la producción industrial, esto ayuda al precio de la plata. Estamos entrando en la segunda parte del año. La última parte del año generalmente es una buena época, es una buena época estacional para ver demanda de plata. Por eso no me sorprendería que la plata pueda llegar a $30 la onza hacia fines de año. Hoy día estamos en alrededor de 22. Esta reciente subida ha sido seguida por especuladores profesionales que les encanta la plata porque es muy volátil. La oferta minera no ha crecido, y a raíz de la caída de la plata en el año 2012 y 2013, el reciclaje que había ha disminuido bastante. Para que ustedes tengan una idea, la producción mundial de plata proveniente de mina o proveniente de reciclaje suma 1.000 millones de onzas. Las aplicaciones, entre aplicaciones para paneles solares, para fabricación en la electrónica, ahora se está usando mucho por sus propiedades antibacterianas. La plata demanda 850 millones. Eso solo deja 150 millones de onzas para los inversionistas, ¿no? Lo cual representa, pues, a precios de hoy, $3.000 millones. Eso es nada. Entonces, la plata realmente puede sorprender. Y aquí, este es un gráfico parecido a las compras de oro de China. Estas las compras locales en Estados Unidos de monedas acuñadas, las llamadas Silver Eagle, que son moneditas de una onza, y la gente compra eso y viene comprando cada año más. Este es el 2013. Estamos en agosto y ya han comprado más de 30 millones de onzas. Plata volátil por excelencia. Ya les he dicho que la plata es un mercado bastante más pequeño que el oro, y cuando los inversionistas entran, sube parabólicamente, y cuando salen también baja de una manera muy brusca. Ahora quisiera pasar a hablar sobre los mercados emergentes, sobre las economías emergentes. Las economías emergentes son el motor de la demanda de los metales básicos, desde el hierro, el acero, hasta el cobre, el níquel, el cobalto, qué sé yo. Pero últimamente ha habido ciertas dudas sobre la sostenibilidad de estas economías emergentes, y vamos a pasar a estudiar eso un poquito. La política, ¿por qué el bajón de estas economías emergentes, o este bajón transitorio que creo que va a ser? Bueno, la política monetaria expansiva de los
de las economías desarrolladas le ha dado soporte a las economías emergentes que tradicionalmente son productores de materia prima. Pero ¿qué ocurre? En mayo la FED dijo, yo ahora ya no voy a hacer más programas de aumento de liquidez. Algunos de ustedes han escuchado hablar del tapering, pero bueno, en castellano se dice el repliegue. El repliegue de la expansión monetaria se haría en la medida en que mejoren las tasas de empleo y el crecimiento económico. Pero, bueno, cuando salió esto a la luz, los agentes en los mercados empezaron inmediatamente a sacar sus inversiones de las economías emergentes. Acá vimos que el sol que estaba casi a 2.60 se fue a 2.80, la bolsa ha caído, y lo mismo ha pasado en Brasil y en otras economías emergentes. Saca pues a la luz la fragilidad de las economías emergentes. Por eso es que en julio China ha tenido que implementar un agresivo programa de estímulo focalizado en pequeñas y medianas empresas. Para este 2013 las economías emergentes van a crecer solamente 4,5%, ¿ok? Esto es considerablemente menor a lo que se creció en el 2011, que fueron 6,5%. China este año solamente va a crecer 7,5%. Aquí vemos que la producción industrial en China ahora viene bajando de niveles pues muy excesivamente altos, ¿no? Entre 14 y 20% todo este tiempo, ¿no? Salvo, claro, en el 2009, cuando vino el problema del Global Financial Crisis, la crisis mundial. Pero viene acomodándose y yo creo que tiende a estabilizarse. En Estados Unidos, este gráfico muestra los índices, indicadores económicos que tratan de predecir lo que podría ser el futuro, ¿ya? Aquí en estas partes iluminadas están los periodos de recesión, ¿no? Y vemos que sí hay una recuperación desde el 2009, pero no es tan vibrante como la que vimos aquí, ¿no? Está un poco perdiendo velocidad, y esto demuestra de que de que aún todavía no hay confianza en el sistema americano, los bancos no están prestando dinero y no se está viendo un desarrollo vibrante, ¿no? El índice de confianza de los gerentes de logística es un dato que se utiliza mucho en modelos econométricos para predecir lo que puede pasar en el futuro. Y bueno, Estados Unidos en la línea verdecita está mejor que nadie. Europa en la línea roja viene mejorando, pero de niveles muy bajos. En la línea negra Japón está mejorando últimamente, porque en el Japón se han tomado medidas muy importantes que deben de bajar las tasas de interés, que el precio del yen se devalúe un poco para hacer más competitivos las exportaciones japonesas. Y en
En azul, pues tenemos China, que está bastante estable, no hay mayor cambio. Las economías emergentes, sin duda, son el motor de la demanda para los metales básicos. Existe una demanda que va a perdurar porque hay mucho por desarrollar en estos países. Es realmente dramático el impacto que existe sobre la demanda de los metales cuando los más pobres en los países emergentes mejoran su calidad de vida. Una familia de bajos recursos que de pronto consiguen mejorar su vida, construyen una casa. Las casas de hoy día pues tienen mucho más cobre y mucho más zinc de las casas que se construían en esos países mucho antes. La modernidad, los automóviles tienen muchísimo más cobre hoy que lo que tenían antes, todos los motorcitos que hay. O sea, tú mejoras tu calidad de vida y el impacto sobre el consumo de los metales es realmente importante. Y nosotros pensamos que los países desarrollados, con todos los problemas que tienen, por ahí no va a venir la demanda por los metales básicos, va a venir más por el lado de los países emergentes. Este gráfico es un poquito complicado, pero lo voy a tratar de explicar de la forma más simple posible. Tenemos tres curvas, ¿ya? Esta curva gris grafica la intensidad del uso de metales en una etapa inicial, un ciclo inicial del desarrollo de un país. Se utiliza bastante acero, se utiliza hierro, entonces la incidencia es muy importante al principio, pero conforme se desarrolla la economía tiende a bajar. Pero voy a borrar esto un ratito porque no he explicado todo. Aquí tenemos lo que es el Producto Bruto Interno per cápita, ¿ya? Producto Bruto Interno per cápita, que es esta línea de acá, la de abajo. Tenemos India con $3.200 per cápita, China con 7.300 y Estados Unidos con 42.000. ¿Ya? Entonces vemos que Estados Unidos consume, bueno, déjenme explicar todavía las otras dos líneas. La línea amarilla muestra los metales que están en un ciclo intermedio, ¿ya?, del desarrollo de una economía, ¿ya?, en la intensidad de su consumo. Y los metales que se utilizan cuando la economía está altamente desarrollada, como el platino o el níquel, tienden a ser altas cuando hay un desarrollo importante en la economía. Entonces vemos que en el caso de la India, ¿no?, en lo que es platino y níquel, pues la producción es nada, pero sí va creciendo en lo que es acero y los metales del ciclo medio. China todavía no consume mucho níquel y platino, pero sí está consumiendo cobre y acero con una intensidad bastante importante. Y en la medida que eso siga, el acero va a seguir fuerte y el cobre un poco menos.
Estados Unidos, la demanda del acero, como ya es un país altamente desarrollado, ya se mantiene estable. Pero el cobre el cobre, el zinc, el plomo, el platino, el níquel siguen muy estables. Aquí vamos a ver otro gráfico que muestra la correlación entre el avance económico y lo que significa en el consumo de los metales. Aquí tenemos el ratio de urbanización, ¿ya? China viene urbanizándose y está llegando casi a un 50%, ¿no? Y acá vemos, esto es los miles de kilos, los kilos por cada 1000 personas, o para hacerlo más simple, un kilo por persona, pues si son 1000 personas. Aquí vemos que China está llegando a consumir 5 kilos por habitante, ¿no? India todavía está recién en 1 kilo por habitante. ¿Por qué? Porque su urbanización todavía no llega ni al 30%. Y cuando rompe la barrera del 30%, ahí es cuando hay una aceleración exponencial. Por eso el desarrollo de la India es muy importante para el cobre. Hablando de China otra vez, su crecimiento se moderará, pero ya es la segunda economía más grande del mundo, ojo. Entonces, si crece al 7,5%, es el 7,5% sobre una base muy ancha, ¿no? Es muy importante. China, hoy por hoy, consume el 45% del cobre que se produce en el mundo. 45%. ¿Ok? Si crecen 7% al año, 45% el mercado del cobre es más o menos 20 millones de toneladas al año. China está consumiendo 9, 8,5, 9. Si crece 7%, 8%, es un montón de cobre. Son varios Cerro Verdes, varios Antamina juntos. Entonces, y bueno, y la India, ya ustedes están viendo lo que se viene, ¿no? Y bueno, no quiero quedarme con la India y la China nomás, porque está Bangladesh. Bueno, a Egipto no lo cuento ahora mucho porque están con problemas ahí los amigos de Egipto. Pero Indonesia, Nigeria, Filipinas, fíjense lo que ha crecido Vietnam, Turquía anda muy bien, México también. Corea del Sur yo creo que ya es una economía desarrollada. Irán, bueno, a ver si esos loquitos, a ver si se ponen las pilas. ¿Existe la capacidad para enfrentar una crisis? Bueno, yo creo que países con una creciente clase media y con tasas elevadas de consumo interno van a poder capear el temporal. ¿Quiénes son ellos? China, países del sudeste asiático, Rusia, Nigeria, la Alianza del Pacífico, que somos nosotros con los chilenos, los colombianos y los mexicanos, estamos bien, nuestras cuentas cuadran. Países con significativos desbalances en sus cuentas corrientes sí van a tener que implementar políticas especiales de libertad de cambio, sanos niveles de reservas internacionales, se tienen que ajustar. La disciplina fiscal es muy importante para sobrepasar estos temporales. Los países que están paralizados políticamente, que no han hecho las reformas necesarias en sus economías y que dependen de la exportación de materias primas, son los más vulnerables. Y aquí puedo mencionar a Argentina, a Venezuela, a Bolivia, como también algunos países del África y del Medio Oriente.
¿Qué tipo de crisis puede venir? Honestamente, yo no creo que ningún país desarrollado que viene haciendo crecer sus economías mediante estas medidas poco usuales, medidas de tasas de intereses de cero, el aumento del quantitative easing, la flexibilidad cuantitativa. Estas son drogas para los gobiernos que son muy difíciles de dejar. Porque yo estoy seguro que si mañana las tasas de intereses subieran en Estados Unidos, el país entra en recesión, de todas maneras. Entonces, todo para mí apunta a un ciclo inflacionario que no sabemos cuándo exactamente va a ser, pero es muy probable que esto ocurra, y con poco crecimiento, lo que se llama stagflation. Stagflation lo vivimos en los 70s. Sin embargo, los inversionistas extranjeros seguirán apostando por los mercados emergentes, pero serán muy selectivos. Las oportunidades de inversión en los mercados emergentes prime son mucho mejores que las que se encuentran en países desarrollados. Aquí están viniendo, a mí me gusta almorzar en un restaurante que se llama El Capayac. Voy ahí, parece que estuviera en España, está lleno de españoles. No quieren invertir en España, prefieren invertir en el Perú. En el caso de China debe haber un reacomodamiento, han habido burbujas burbujas en el sector inmobiliario, quiero decir, y hay cierto nivel de sobreendeudamiento, pero todavía tiene un potencial muy grande y es cuestión de hacer algunos ajustes. Europa está lejos de haber solucionado sus problemas, aunque hoy día escuché al presidente Mariano Rajoy diciendo que ya están saliendo del hoyo. Esperemos que eso sea así. Ya hablando un poquito ya para finalizar sobre la situación actual del cobre, el zinc y el plomo. El cobre, ¿para qué se mantiene en un precio 50% por encima de su costo nominal de operativo, ¿no? Que está alrededor de $1.50, $1.60. Hemos visto, esto está en dólares por tonelada métrica, pero 6.600 es $3 la libra. Entonces el mercado de niveles casi de 4 ha bajado a 3. Bueno, todavía es un muy buen precio. La mayoría de productores eficientes ganan bastante dinero, o bueno, no diría que ganan, pero porque tienen que reinvertir mucho en reponer reservas, ¿no? Especialmente hoy en día, de que muchas minas están llegando a etapas donde las minas están viejitas y hay que hacer pushbacks y ir más abajo y todas esas cosas que ustedes saben mejor que yo. Pero los fundamentos del cobre siguen siendo positivos. En el 2013, los productores en conjunto no han podido producir todo el cobre que tenían planeado. Arrancaron nuevas minas, es verdad, pero otras bajaron su producción por diversos problemas que han tenido. Accidentes, hemos visto un accidente en Grasberg que tuvo Freeport en Indonesia, un accidente importante que tuvo Kennecott de Río Tinto en Bingham Canyon, y esas cosas, aunque no lo creamos, todos los años pasan. Han habido cierres de fundiciones por temas ambientales. La baja del precio, aunque fuera solamente de 4 a 3, redujo la cantidad de
suministro de chatarra, ¿no? Y proyectos tan publicitados como retrasados empezarán finalmente a producir en el 2014, en el 2015. Aquí nomás en nuestro querido Perú vamos a arrancar Toromocho, vamos a arrancar Las Bambas, vamos a arrancar la ampliación de Cerro Verde, pero eso ya ustedes lo saben. Sin embargo, pasado el 2015, por el hecho de que los costos de construcción de estos proyectos han subido tremendamente, le ha quitado un poco la viada a los productores mineros de construir más proyectos. Y han dicho, bueno, tampoco vamos a llenar el mundo de cobre así de la noche a la mañana. Por eso estamos viendo que, por ejemplo, Quellaveco, el presidente Anglo American, ha decidido postergar un poco Quellaveco, verlo bien, a lo mejor hacer una alianza con Southern para que salga más barato, ¿no? Entonces, hay esos reajustes. Extrata, que tenía proyectos en el Asia, proyectos importantes como Tampacan y otros más, ha decidido no, hay que ser cautos, porque tampoco hay que producir lo que el mundo pide, claro, pero no hay que ser locos, ¿no? O sea, hay que hacerlo de manera pausada. Eso es una de las cosas buenas del cobre. Entre 5 o 6 productores controlan casi 50 o 60% de la producción. No está tan atomizado como el zinc o como el plomo. Entonces, Freeport, Codelco, Glencore, Extrata, pueden decidir, ¿sabes qué? Vamos a bajar un poco, vamos a cerrar un poco el caño porque vemos que la producción está muy alta. Ahora, esto vuelvo a repetir, perdonen que sea tan repetitivo, pero los productores año a año nunca pueden cumplir con sus programas de producción. Huelgas, se enfrentan a menores leyes, mayor ratio de desbroce, clima adverso, convulsiones sociales, mayor dureza mineral, desastres naturales, accidentes, fallas del equipo. Esas son cosas de todos los días. Y fíjense ustedes, ¿recuerdan cuando les dije que el mercado del cobre es 20 millones de toneladas? Bueno, aquí está 20 millones de toneladas, aquí estamos. 2012, 2013. Entonces, para el 2030, ¿cuántos millones de toneladas más va a requerir el mercado? Bueno, si crecemos al ritmo que hemos venido creciendo desde 1980, que es 2,5%, vamos a requerir 11 millones de toneladas. Si crecemos a 0%, pero que China crezca un 6% nomás, vamos a crecer 16 millones de toneladas. Perdón. Y si crecemos al 2,5% y China solamente al 6%, y ojo que está creciendo al 7,5% ahora, vamos a necesitar 21 millones de toneladas. O sea, el doble de la producción. En 18 años vamos a tener que duplicar la producción de cobre. ¿Podremos? No sé. Es un reto importante, ¿no? Hablemos un momento del zinc. El zinc, desafortunadamente, la producción es muy atomizada. No hay una disciplina por parte de los productores en dejar de producir cuando los precios están muy bajos. Desde el 2007 hay excedentes de zinc refinado en el mundo. Los stocks, los inventarios han subido tremendamente y eso se trajo abajo el precio.
Y bueno, y hemos vivido épocas de precios, o sea, hemos estado, digamos, entre, diría, 2.400 y hemos llegado a estar tan bajo como 1.200, bueno, esto fue la época de crisis, ¿no? Pero entre 1.600 y 2.400, ¿no? Y esta parte, los últimos años, mucha estabilidad. Pero a raíz de que los precios han estado muy bajos, ha habido muy poca inversión. Y estamos viendo que no hay proyectos de zinc, más bien lo que estamos viendo es que minas están cerrando, o van a cerrar, minas importantes. Este es el mismo gráfico, bueno, diferentes tiempos, pero la estabilidad de la que hablé en el 2013, pero los stocks, ustedes ven, empiezan a bajar. A ver, veamos estos bullet points. La oferta excedió la demanda durante el periodo 2007-2012, por eso los bajos precios. Los altos niveles de inventarios que se acumularon han comenzado a reducirse. Según Glencore, la demanda crecerá casi 5% en el 2013, esos son 600.000 toneladas. En realidad en el zinc hay un déficit desde el tercer trimestre del año pasado, pero el problema son los altos inventarios, hay que bajar esos inventarios. Expansiones y nuevos proyectos suman solamente 1.1 millones de toneladas métricas entre el 2013 y 2016, pero durante ese mismo periodo la demanda será 2 millones. Eso básicamente va a limpiar el exceso de stock que existe hoy día. Y después del 2016 van a haber dos importantes minas que cerrarán, la mina de Century en Australia y la de Lishing en Irlanda. Son minas importantes. Y no vemos proyectos en vías de desarrollo que los puedan reemplazar así rapidito. Por eso me da mucha alegría, Rómulo, que finalmente la comunidad de Vicos le ha dado el pase a Brocal, ahora para que continúen, que para mí, de lo poco que sé, bueno, he leído acerca de San Gregorio, es una mina de las mejores del mundo en zinc, ¿no? Ojalá se pueda desarrollar. Pronósticos para el precio del zinc, para lo que queda del 2013, entre 1.800 y 2.000, bueno, ahí estamos ahora, más cerca al precio de 2.000 hacia fin de año, 2.250 para el 2014, mejoras en las maquilas, porque se avisora que van a faltar concentrados con el cierre de Century y Lishing, 2.600 para el 2015, y para el 2015 en adelante tendremos un mercado no muy bien abastecido y el precio podrá subir a quizás hasta $3.000 para fomentar nueva producción. En el plomo también los fundamentos mejoran. Este es el precio, mayormente se ha movido entre 1.800 y 2.400, pero los inventarios empiezan a bajar, ¿no? Es una situación muy parecida al zinc. Hay un pequeño exceso el pequeño exceso de plomo ya está desapareciendo. El mundo consume 11 millones de toneladas de plomo, mayormente ustedes saben para la producción de baterías. Que guardan la electricidad, ¿no? El 60% del plomo proviene de reciclaje y el 40% proviene de mina. La oferta viene cayendo porque la producción minera viene cayendo y hay mayores controles ambientales para el reciclaje de baterías. El plomo es un problema. Es un metal que hay que tener mucho cuidado. La demanda en el sector automotriz se mantiene firme en todo el mundo y el crecimiento de las bicicletas eléctricas es importante, que estas bicicletas tienen baterías que van he visto baterías de 3 kilos hasta de 10 kilos.
y las están vendiendo ahora, las he visto aquí en el Perú. Son bicicletas que uno puede montar y aprietas un switch y ya dejas de pedalear y la bicicleta pedalea sola. Para la gente mayor es muy bueno. Esperamos un déficit en el 2014 y con un precio promediando 2.300. Ya esta creo que es la última lámina. Disculpen que me haya excedido en el tiempo, pero yo creo que valía la pena destacar lo que puede venir en las economías desarrolladas con este aumento de la masa monetaria que es totalmente excesivo, ¿no? Y en realidad estos precios que pongo aquí como pronósticos pueden valer nada si es que hay una inflación, ¿no? O sea, si hay inflación, el cobre podría valer $20.000, ¿no? Y no 7.000 como vale hoy día. Pero bueno, quitando eso, poniendo eso de lado, el cobre pensamos que entre el 2013 y el 2015 puede andar entre 7.000 y 8.800 dólares. El zinc entre 1.800 y 2.400 y el plomo entre 2.000 y 2.600. El sector del zinc y el plomo, a diferencia del cobre, para este periodo no cuenta con proyectos importantes, nada, cero, no hay. Quizás algunas ampliaciones por aquí y por allá, pero no va a haber mayor oferta. En cobre sí, en cobre están arrancando minas en Chile, en Perú y en África, en Australia también, y entonces necesitamos que la economía china se mantenga sólida. Hablando un poquito de los preciosos, o sea, sin ser muy alarmista, yo creo que no hay razón por que el precio no pueda llegar a $2.000 si la gente empieza a darse cuenta de la realidad de la situación precaria de las economías desarrolladas. El modelo a largo plazo es sólido para los metales básicos por el tema de que mientras existan países que se desarrollen con una disciplina fiscal de forma ordenada, va a haber demanda para metales básicos. Hay en el caso del cobre hemos visto disciplina por parte de los productores, lo que nos lleva a pensar de que los productores con buenos yacimientos competitivos crearán mucha riqueza. La crisis inflacionaria llegará, no sabemos cuándo, y quizás el próximo año o dentro de 3 años, no lo sé, ya no estaremos hablando de cuánto va a valer el cobre, sino qué margen operativo van a poder tener los productores mineros. Bueno, eso es todo lo que tenía que contarles el día de hoy y muchas gracias. La presentación. Adelante. Una presentación excelente de un análisis de todo el panorama mundial, de los impactos del oro y de la plata, ¿no? El consumo de las economías emergentes que están principalmente basadas en los metales básicos, ¿no? Y el consumo y el crecimiento de la urbanización. Es muy importante el análisis y las experiencias que ha compartido Frank con nosotros. Realmente es muy interesante, y sobre todo que este tipo de análisis nos permite ver pues el futuro y ver las oportunidades que tenemos nosotros los mineros, ¿no? Realmente con grata
decir con grata alegría el tema de San Gregorio. Realmente es un proyecto que está hace años durmiendo el sueño de los justos y es una oportunidad pues para que, ya que estas minas van a cerrar de zinc, entonces San Gregorio es una buena opción. Ojalá Procal se ponga las pilas y pueda sacar adelante ese proyecto. Yo no quiero aburrirles más con mis comentarios. Realmente felicitaciones, ingeniero Frank, licenciado Frank. Realmente ha sido una presentación muy didáctica y sobre todo pues que nos ha brindado el panorama mundial. Vamos a hacer dos preguntas, ya estamos sobre el tiempo, y aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo influirá el préstamo que China le entregó contra papeles por un valor de 16.8 trillones a los Estados Unidos? Entiendo por los préstamos que a lo que se refiere la persona que está preguntando es que el gran tenedor de bonos del Tesoro americano es China. No. China está financiando a Estados Unidos. ¿Cómo repercutirá? Pues, o sea, yo creo que al final Estados Unidos la salida clásica es devaluar, ¿no? Y que esos, no sé cuánto dice, 15 trillones. 16.8 trillones. 16.8 trillones se vuelvan 16.8 billones. Porque en valor, porque el dólar comprará menos, pues, ¿no? Entonces, y por eso es que China está comprando oro, porque quieren tener un hedge, una cobertura contra esa posibilidad. Yo creo que nosotros estamos en una posición muy buena, muy buena, porque somos, tenemos pues, Dios nos ha bendecido con yacimientos importantes y ahí hay muchos otros por descubrir. No obstante, hay que trabajar también en la industria de la transformación. Yo tengo la suerte de participar en una compañía que le da valor agregado al cobre y nos está yendo muy bien. Hemos abierto una fábrica inclusive en Estados Unidos. Y eso gracias al empeño que le dan los trabajadores en el sector metalmecánica que digamos inclusive hemos mandado técnicos para la fábrica en Estados Unidos y se quedan maravillados de la expertise y de las habilidades de los trabajadores peruanos. Bueno, no sé, en realidad es una pregunta que no sé cómo responderle, excepto que los chinos van a tener que ponerle una velita al santo. Ok, aquí hay otra pregunta. En el Perú se congelaron inversiones mineras. ¿Qué debe hacer el gobierno y la industria para evitar que vuelva a suceder en los próximos años? Pregunta Carlos Díaz de Ramos Minerals. Bueno, se han congelado, yo creo, por problemas de comunicación y con las poblaciones cercanas al proyecto. Se han congelado por gente con intereses políticos ajenos a que nuestro país mejore y se desarrolle. Estoy hablando de los movimientos antimineros, que bueno, acá ya no quiero ser tan redundante, pero estos señores que aman a la tierra y al agua y a todas esas cosas, si realmente lo hicieran, estarían en contra de la minería informal y ilegal y no haciéndole problemas a la minería moderna, ¿no? Pero eso es lo que, por lo que yo veo, lo que ha retraído la inversión
la inversión en la minería. Claro, a veces hay depósitos que, como Chucapaca, que no son económicos, pues porque el mineral está muy profundo. Ahora están viendo cómo explotarlo de manera subterránea, pero ahora es verdad que los costos para las empresas mineras han subido la carga laboral, han subido los impuestos, han subido los gastos dedicados al apoyo social. Yo trabajo en Bear Creek, a la comunidad de Corani le hemos entregado una regalía de 1,5%. Pero esas cosas que hay que hacerlas, Pero vuelvo a lo primero, comunicación. Yo creo que transparencia y comunicación es lo más importante. Ante la gente, ante las personas. En el caso de Tía María, creo que, por ejemplo, Saben cometió un error de no comunicar bien. Dijeron que lo iban a hacer con agua salada del mar, después dijeron no, tenemos agua dulce aquí abajito y que no te va a afectar. Bueno, y si yo tuviera una chacra ahí también me molestaría, ¿no? Entonces eso es lo que hay que corregir, la comunicación. Y a estos antimineros hay que desenmascararlos por lo que son, que tienen intereses que son muy ajenos a los intereses del país y de la población. Ok, muchas gracias, Frank. Realmente ha sido una presentación muy didáctica, muy excelente. Antes de terminar, quiero invitar para el próximo Jueves Minero, que contaremos con la presentación de el tema Excelencia Operativa en Minería, a cargo del licenciado Carlos Arcos, director estratégico de Veo Consulting, ¿no? Y quedan cordialmente invitados todos al próximo Jueves Minero. Despidamos a Frank Twell con un fuerte aplauso y los invitamos al cóctel ofrecido por Mitsui. Muchas gracias.